En una rueda de prensa tras una reunión del Comité Militar de la Alianza, el general estadounidense Christopher Caboli, quien ocupa el cargo del comandante supremo de la Alianza para Europa, SACEUR, ofreció una evaluación de la capacidad estratégica de Rusia en el conflicto en Ucrania. Caboli afirmó que Rusia carece de la capacidad y habilidad necesarias para realizar avances estratégicos en Ucrania, a pesar de las recientes ofensivas rusas en la región de Kharkov. Señaló que aunque las tropas rusas puedan realizar avances locales, carecen de la capacidad para operar a gran escala y explotar cualquier avance con ventaja estratégica. El general Caboli destacó que ha estado en contacto con los colegas ucranianos y expresó su confianza en que mantendrá sus posiciones en el frente. Sin embargo, reconoció que la situación en Ucrania ha empeorado en los últimos días, lo que ha llevado al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky a suspender varios viajes al extranjero. Por su parte, el presidente del Comité Militar de la OTAN, el almirante Rod Bauer, comentó que la situación en Ucrania no ha cambiado lo suficiente como para que las autoridades estén dispuestas a negociar. Reconoció que tanto para Ucrania como para Rusia, recuperar o retener territorios no será fácil. A pesar de los avances de las Fuerzas Armadas de Rusia en los últimos meses, Bauer enfatizó que no se consideran éxitos estratégicos. En cuanto a los movimientos rusos y su posible ofensiva de verano, Caboli admitió que es difícil prever las intenciones del adversario. Sin embargo, señaló que hasta el momento no han observado un aumento significativo de las reservas rusas ni la movilización de tropas relacionadas con el conflicto en curso. Bauer también destacó que aunque Rusia ha mejorado su logística desde el inicio del conflicto, aún enfrenta desafíos significativos en cuanto a la calidad de sus soldados, especialmente debido a la pérdida de oficiales experimentados en combate. Ambos líderes militares mencionaron que se están coordinando entregas de ayuda práctica a Ucrania con la expectativa de que lleguen en cuestión de días o una semana. En resumen, las declaraciones del comandante supremo de la Alianza para Europa y del presidente del Comité Militar de la OTAN reflejan una evaluación cautelosa de la situación en Ucrania, destacando las limitaciones estratégicas de Rusia y la continua incertidumbre sobre los desarrollos futuros en el conflicto. En medio de una creciente tensión geopolítica, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha emitido comentarios contundentes en respuesta a las declaraciones de su homólogo francés, Emmanuel Macron, acerca de la posibilidad de desplegar tropas en territorio ucraniano para respaldar al gobierno de Kiev. Durante una rueda de prensa llevada a cabo como parte de su visita oficial a China, Putin fue abordado con preguntas sobre la veracidad de la presencia militar francesa en Ucrania. En respuesta, el líder ruso afirmó tajantemente: "No soy el presidente francés, no tomo decisiones al respecto". La incertidumbre sobre las implicaciones de tal movimiento no pasó desapercibida. Ante la interrogante de si dicho despliegue podría desencadenar un conflicto directo entre Francia y Rusia, Putin enfatizó la necesidad de obtener una respuesta clara por parte de Macron antes de considerar las consecuencias. Primero hay que obtener una respuesta de Macron a la pregunta sobre si sus tropas estarán en Ucrania o no, y luego consideraremos las consecuencias de este paso. El respaldo público de Macron hacia la idea de enviar fuerzas occidentales a Ucrania ha sido reiterado en múltiples ocasiones. Recientemente, el presidente francés señaló que un contingente militar occidental podría ser desplegado en suelo ucraniano en caso de que el ejército ruso logre romper el frente y si Kiev solicita ayuda al respecto. Esta declaración dejó abierta la posibilidad de aplicación de esta medida sin descartarla de antemano. Sin embargo, Rusia ha respondido con firmeza a estas sugerencias. Advertencias directas han sido emitidas desde Moscú, señalando que cualquier presencia militar francesa en la zona del conflicto se consideraría un blanco legítimo para las fuerzas rusas.
Además, la semana pasada Rusia realizó un simulacro sorpresa de preparación y uso de armas nucleares no estratégicas, en la que se interpretó como una respuesta a las declaraciones provocativas de ciertos funcionarios occidentales. Con la situación actual en un punto crítico, las miradas del mundo se centran en el futuro de las relaciones entre Rusia, Francia y Ucrania, mientras las tensiones continúan aumentando significativamente en el escenario internacional. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, aseguró hoy que el ejército ruso no tiene planes de tomar la ciudad de Kharkov, capital de la homónima región al noroeste de Ucrania y la segunda urbe más importante del país. En declaraciones al término de su visita a China, Putin culpó a Kiev de la actual ofensiva rusa en Kharkov y señaló que las tropas rusas están intentando crear un cinturón de seguridad para proteger las regiones fronterizas rusas que son atacadas continuamente por la artillería ucraniana. En concreto, denunció que la artillería ucraniana apunta contra zonas residenciales en el centro de la ciudad de Belgorod, la más castigada desde el comienzo de la campaña militar rusa. Cerca de una veintena de personas perdieron la vida el día domingo en el ataque perpetrado contra un edificio de viviendas en la ciudad de Belgorod. Allí viven civiles, todo es evidente, disparan contra el centro de la ciudad, contra zonas residenciales, señaló. Precisamente hoy, el jefe del ejército ucraniano, Oleksandr Syrskyi, ha hecho balance de la ofensiva iniciada hace una semana por Rusia en la región de Kharkov. Syrskyi ha denunciado que los ataques rusos contra el lado ucraniano de esa zona fronteriza han expandido el frente de guerra en otros 70 kilómetros. El enemigo ha expandido la zona de hostilidades activas en casi 70 kilómetros para intentar obligarnos a utilizar un número adicional de brigadas de la reserva, ha asegurado el responsable militar ucraniano en un comunicado publicado en sus redes sociales. Según el general ucraniano, el grupo Sever Norte de las Fuerzas Armadas rusas desplegó para su ofensiva un número significativo de unidades de combate que atacaron antes de lo previsto, al darse cuenta de que Ucrania había empezado a acumular fuerzas para defender esa zona. No consiguieron romper nuestras defensas, dijo Syrskyi, quien advirtió sin embargo de que los intensos combates continuarán en ese nuevo frente. Por su parte, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky reconoció hoy que la situación en Kharkov es muy complicada, pero que Kiev no se puede permitir perder esa urbe a manos del enemigo ruso. Sobre el nivel de penetración de Rusia en el norte de la región, Zelensky aseguró que pese a haber avanzado dentro del territorio ucraniano, las fuerzas rusas no han llegado a la primera línea fortificada de defensa construida por Ucrania en la zona. De acuerdo con la información que les he presentado, consideran un acierto que el presidente de Rusia haya declarado que no tiene planes para tomar la ciudad de Kharkov. Esperamos sus comentarios.